A cada uno de ustedes, bendito sea el Señor. Qué bueno que hizo tiempo para venir y escuchar la palabra del Señor. Se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor, aleluya. Y vaya conmigo al libro de Mateo. Bendito sea el Señor, en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. No lo voy a buscar en el Antiguo, por favor, porque nunca lo voy a encontrar allá. Voy a encontrar partes, pero no todo el libro, amén. Mateo capítulo 6, un fuerte amén cuando usted lo haya encontrado, por favorcito. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Ya lo tiene Mateo capítulo 6? Amén. Vamos a ir, hermanos, al verso 5, bendito Dios, y dice así la bendita palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los ¿qué? Hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a orar. Padre, amado Dios, le damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, porque sabemos que su presencia está en este lugar. Sabemos que su presencia mora en nuestras vidas. Amado Dios, esta palabra se va a presentar para que a través del Espíritu Santo, Señor, podamos entender y podamos asimilar, Señor, lo que usted tiene para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, le damos gracias. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Un fuerte aplauso al Señor de ofrendas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tome su lugar ahora sí, bendito Dios. Y vamos a estar compartiendo, amados hermanos, sobre el tema estando en su presencia a través de la oración. Amén, iglesia. Y amados hermanos, hemos compartido inclusive el jueves empezamos, ¿verdad?, una serie o miniserie sobre la oración, sobre el poder que tiene la oración. Y hoy, amados hermanos, queremos compartirle, también tiene algo que ver con la oración, pero también, amados hermanos, tenemos que mirar que en la oración hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Así que, iglesia del Señor, hay ese poder en la oración, pero solamente para aquellos que la creen. No puede haber poder en la oración si aquella persona no lo cree. Usted va a decir: bueno, ¿cómo sabe que no lo creo? Muy fácil, porque la persona que cree ora. ¿No? La persona que cree que hay poder en la oración, esa persona va a orar. Se hace una costumbre de estar orando siempre en la presencia del Señor. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, cuando hablamos sobre el poder que hay en la oración, estamos hablando de aquella persona que es constante en practicar este método de comunicación. Amén, hermano. Usted sabe que hay diferentes métodos para comunicarse, ¿verdad que sí? Si hablamos de los idiomas, como no me sé todas las naciones, no sé cuántos, pero son un montón. Pero, ¿verdad? Si usted va a cada nación habla su idioma. Y si usted llegara a ir ahí, usted no se iba a poder comunicar. ¿Por qué? Porque no conoce el idioma. Si usted va a los indígenas y ellos hablan dialecto, entonces como nosotros no conocemos el dialecto, pues no nos vamos a poder comunicar con ellos. ¿No? ¿Verdad que no? Miré una película, no me acuerdo del título de la película, pero cuando iban perdiendo Estados Unidos, llamaron a los indios, no sé si alguien se está acordando, llamaron a los indios
no me acuerdo cuáles indios, pero eran los indios. Y ellos empezaron a dar las claves, pero en su idioma. Y el enemigo contrario no pudo saber de lo que estaban hablando. Y a esos hombres, a los indios, los pusieron en alto, los navajos, creo que fueron los navajos, que, hermano, dieron en su dialecto, hermanos, empezaron a pasar la clave y todo lo que se decía. Y el ejército contrario nomás se quedó con la boca abierta, no supieron qué estaba pasando, y fue como Estados Unidos, hermano, ganó esa guerra. ¿Me están escuchando? A través de comunicarse de una manera diferente, a través de comunicarse, amados hermanos, en el momento de la guerra, aquellos hombres, aquellos indios, hermano, compartieron su dialecto, lo que ellos hablaban, cuando aquel otro, el gobierno, el enemigo equivocado, no supo identificar, no supo saber nada de lo que se estaba diciendo. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, amados hermanos, a través de la oración, hermanos, es el idioma que Dios nos ha dejado para que nos podamos comunicar con Él. ¿Cuántos están aquí? Es la única manera, hermanos, que podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, bendito sea el Señor, y cuando ores, fíjese, nos hace un llamado: no sea como los hipócritas. Debemos de tener cuidado cuando oramos. Amén, iglesia. Jesús espera que cada uno de nosotros, hermano, podamos orar. Jesús espera que usted se atreva a orar. Voy a pedir que alguien que por favor que me traduzca a Omar, por favorcito. Los que saben tarumara, por favor, ayúdenme que Omar, para que pueda entender de lo que estamos hablando. Amén. Jesús espera entonces, hermano, que usted ore. ¿Lo escuchó? Observe el verso 5 que acabamos de leer. Y cuando ores, eso indica, hermano, que no hay una opción. Esto indica que no es que si tengo ganas. Esto indica que no es si me parece bien, voy a orar. No, no. El Señor dijo, y cuando ores, es porque Cristo entiende que sus discípulos deberían de orar continuamente. Hello. Deberían de orar siempre para poder tener, hermanos, esa comunión con su Padre Celestial. Amén, iglesia. Entonces, esto estamos hablando que cada creyente debería de tener un momento de oración. ¿A qué horas? No lo sé. Pero debería de tener un tiempo de oración. Bendito sea el Señor. Me acuerdo en una ocasión que íbamos para St. George, Utah, y llegamos al McDonald's porque nos dio un poquito de hambre o tomar agua, no sé qué fue lo que pasó. Y hermanos, estaba un camionero, un chofer que maneja un autobús, y yo creo que era la hora exacta que tenía que orar la persona. Y de repente sacó un manto, lo puso enfrente de su camión, y ahí se tiraba aquel hombre a hacer su oración. Y yo dije, ¿cuándo iremos a ver a un cristiano hacer eso? A la hora que sea. ¿Hello? A las 12 del mediodía sacó su... yo no sé si van manejando y pararán y pondrán esa cosa para orar, no lo sé, pero estaban parados en ese momento, hermano, y pusieron su colchita, ¿verdad? Lo que ellos usan, y ahí empezó a orar la persona. Sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, se puso a orar al que ellos le sirven. ¿Está conmigo, hermano? En cambio nosotros los creyentes
Ni para cuando vamos a comer nos atrevemos a orar en un restaurante. Aleluya. Y si va a orar, la persona avienta la cuchara para abajo y allá, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por los alimentos, y levanta la cuchara. Gloria a Dios. Le da vergüenza. Hello. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Yo me acuerdo que estábamos allá en Israel. Oye, hermano, a las 5 de la mañana y oí una bocina. No crea que solamente para ellos en un cuarto. No. Con una bocina, hermano, para los 4 lados, orando, hermano, para que saliera la bocina por todos lados. Imagínense, una de las noches me tocó dormir casi enfrente de la bendita bocina, ya a las 5 de la mañana de allá. No tuve otra cosa más que abrir la puerta y ponerme a orar en lo mío. Dije, estos ya me levantaron, van a orar y dedicarle el tiempo al Señor. Y hermanos, llegaba al mediodía y ahí está la bocina otra vez, a darle duro a la oración. Como a las 6 de la tarde, otra vez, hermano, la bocina duro a la oración de ellos. Y yo digo, wow, ¿verdad? Y nosotros los cristianos solamente cuando andamos en apuras nos van a correr de la casa. Señor, suple para la renta. Es cuando oramos, ¿verdad? Aleluya. O cuando se nos acabó el dinero, o cuando nos corrieron o algo por el estilo, es cuando buscamos a Dios en la oración. Solamente en ese momento. Mientras tenemos en abundancia, ay, que se espere Dios cuando tenga chance. ¿Hello? Entonces, iglesia del Señor, Cristo, nuestro Padre Celestial, está creyendo que usted es una mujer de oración, que usted es un hombre de oración. Por eso digo, y ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas. Qué tremendo va. Aquí no se escaparon los hipócritas, aquí van también en la Biblia. Porque hay gente que dice, no hombre, el pastor habla de la gente. Yo no, en la Biblia lo dice. Yo no estoy hablando mal de la Biblia, es la que está diciendo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cuántos están aquí? Entonces, hermanos, nuestro Señor, repito, esperaba que los discípulos fueran hombres de oración. Y no se trata de si oras, si no tienes que orar. No hay una opción en este verso. Cristo no nos está dando una opción, sino que está diciendo, y cuando ores y se acabó, y punto. ¿Hello? Simplemente debes de orar. No es una opción o no hay una opción. La oración, escúcheme bien, hermano, espero, yo he hablado muchas veces sobre la oración, pero espero usted que está de nuevo escuchando algo similar a la oración, espero que de este día en adelante, iglesia, cambie su mente respecto a lo que es la oración. La oración, amado hermano, es una conversación íntima entre el creyente y su Dios. Y esta debe de nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Porque en el corazón de Dios ya existe, por eso dejó la oración. Pero esta parte, hermano, de tener esta conversación con Dios debe de salir de nosotros. Oiga, hay personas, mire, para que me entienda, ¿qué quiere decir el pastor cuando debe de salir de nosotros? Usted sabe que además hay personas, hermanos, que se deprimen si no van a la tienda a comprar algo. ¿Qué pasó? Ay, me siento mal. Siento que me voy a desmayar. ¿Por qué? Yo no he ido a la tienda a comprar, a gastar dinero. Se sienten mal. Se deprimen. ¿No se deprimen ustedes? Yo sí.
deprimido en veces, hermano Sergio, digo, mi esposa, ¿qué? Yo voy a gastar dinero hoy en día. No he gastado ningún, hoy me voy a gastar. Ya no muy deprimido, llevo un mes sin gastar nada. Me siento mal, empiezo a comer, hermano. Y hoy empiezo a engordar, y ya no me quedan los pantalones. Me deprimo. Y me tengo que ir a la tienda a comprar algo, aunque no lo necesite, voy y me lo compro. Porque lo voy a regalar más al rato, a ver a quién se lo regalo. Y ya se me quita la depresión. Eso debe de haber en la oración. Que sienta que se deprime si no ha platicado con su Señor. Aleluya. Que sienta que se siente mal si no ha hablado con su Señor, si no ha tenido un tiempo para platicar con su Señor. Hello. Dios es bueno. Entonces, hermano, esta conversación, hermano, debe de nacer en su corazón para buscar a Dios, para tener una plática con Dios. Hello. Aunque la oración puede ser, hermanos, escuchada por otros, su propósito es hablar con Dios y no tratar de impresionar a los demás. Bendito sea el Señor. Me acuerdo hace muchos años, hermano, una persona me dijo a mí, no, él venía del catolicismo, y me dijo, no, pastor, es que yo no sé orar. Digo, aquí va a aprender. Le dije, ¿cómo que no sabe orar? Porque la gente viene aquí y, pastor, que yo no sé, no, tú te aprende o lo hacemos que prenda, una de dos. Pero pastor, dice, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le entro a la oración? No se preocupe, yo le voy a enseñar cómo. Y para que no se sienta mal, agarre un cuaderno y allá en su casa, porque nos podemos orar en la iglesia, y allá en su casa, métase en su cuarto y empiece a escribir lo que le salga del corazón para hablar con Dios. Y dice, hermano, ¿puedo hacer eso? Seguro que puede hacer eso, ¿por qué no? Oiga, y el hermano, el primer día que yo pasó, dijo, vengo bien nervioso. Digo, ¿por qué, hermano? Es que no sé lo que escribí, si está bien o está mal para hablar con Dios. Y usted lo hizo con sinceridad en su corazón. Sí, lo hice con... Bueno, entonces es lo que es suficiente. Si usted lo hizo de corazón, escúcheme bien, esa oración que usted haga va a romper el techo de la iglesia y va a llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué, amado hermano? Esa noche que le tocaba orar, el hermano llega y me dice, mi hermano, vengo nervioso, pastor, pero bueno, usted dijo que lo hiciera así. Oiga, hermano, aquel hombre se volvió un maestro en la oración. Empezó escribiendo sus oraciones y venía, hermano, y lo poníamos al frente del altar en las vigilias, y aquel hombre, al rato, qué cuaderno ni qué nada, aquel hombre empezó a tener, hermano, una relación con Dios, empezó a tener una comunión con Dios, y a través de la oración aquella familia fue una familia fuerte en la oración. Pero ¿sabe por qué? Porque él entendió que esto era una comunicación con nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que entendió. Y nosotros debemos de entender, iglesia, que la oración es el propósito de hablar con Él, pero no vamos a impresionar a alguien más, porque entonces vamos a caer en el verso 5, donde dice, no sean como los hipócritas. Porque la oración debe de nacer en el corazón del hombre. La oración debe de entender esa persona que esto, hermano, es una plática con Dios. Qué tremendo, hermano, que a través de la oración la iglesia, hermano, puede comunicarse con Dios. Es algo tan sencillo. Dice la palabra, hermanos, aleluya, que nuestro Señor no prohíbe, hermanos, orar en público, porque inclusive Cristo oró en público. O sea, Cristo reprende a los hipócritas en la oración, porque hay gente, de seguro, en aquellos entonces había gente, hermano, que oraba, como dice, para ser vistos en las plazas, para ser vistos en las esquinas, ¿verdad? Para eso lo hacían. Esto era muy común
con la gente pagana que se paraban por ahí y empezaban a orar, y en cualquier lugar ocupaban para que la gente los viese. Pero Jesucristo dice, si quieren ir conmigo en Juan capítulo 11, dice la palabra, el verso 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Escuchen. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: miren, quiero por favor que en su mente mire a Jesucristo. Cuando llega a la tumba, quitan la piedra de donde habían puesto el muerto. Y Jesús, observe a Jesús en su mente, y alzando Jesús los ojos a lo alto, o sea, levantó su mirada al cielo. Amén, iglesia. Dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Levantó su mirada al cielo y empieza a dirigirse al Padre de esa manera. Y el verso 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén, iglesia. Entonces Cristo oró en el público, oró fuera, levantó su voz, levantó sus ojos al cielo y habla con el Padre. Y la razón que lo hace, dice, yo podría, escuchen, Cristo dice, yo podía haber orado en voz baja. Amén. Jesús dijo, yo podía haber tirado la cuchara en el suelo y orar con la cabeza allá abajo en el suelo. Pero la Biblia dice que alzó su mirada a lo alto. ¿Para qué? ¿Por qué no miró al suelo? O simplemente, ¿por qué no oró a la vista de la gente? No, él dice que levantó su mirada al cielo, enseñándole a las personas que del cielo proviene algo. Enseñándole a las personas que él se dirige al cielo, levanta su mirada al cielo y le da gracias al Creador, le da gracias al Padre, y lo hace en voz alta. Levanta sus ojos al cielo para enseñarle a los demás, para mostrarle al grupo que estaba, a la multitud que había en aquel día, para demostrarle de que el Padre lo había enviado. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Fue la manera en que Cristo les demuestra que hay alguien más allá arriba. ¿Hello? Y está dejándoles saber a las multitudes para que creyesen que el que está allá arriba lo había enviado acá a la tierra. Qué tremendo, amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en esta ocasión, cuando se habla en el verso 6, si va conmigo, mas tú, ahí mismo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? En público. Entonces, en esta ocasión, hermanos, está hablando de la privacidad. Ahora ya no está diciendo, ahora ya no está hablando, ve y ora allá afuera como lo hacemos aquí en la iglesia. Cuando venimos y estamos orando, ese es un buen tiempo con toda la iglesia para orar. Pero ese es un buen tiempo para enseñarle a los otros que oramos a un Dios todopoderoso, que oramos porque sabemos que Él nos va a escuchar cuando dicen amén. Pero ahora dice el Señor en Mateo 6:6
que esta oración está lejos de las miradas. Esto ya no se va a hacer en público, esto no se va a hacer en los parques, esto no se va a hacer en el templo, sino que ahora hay que cerrar la puerta. Hello. ¿Está conmigo? Cuando se cierra la puerta, iglesia, está hablando que ahora es tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, y cuando vayas a ir a orar, cierra la puerta, métete a tu aposento y estoy seguro que cuando se habla del aposento, los que conocen de la Biblia, los que han estudiado y saben que el aposento es aquel lugar donde alguien, su casa, ¿verdad?, su vivienda, su cuarto, dice, cuando entres a tu aposento, cierra la puerta. Y yo me acuerdo cuando íbamos en el avión a la Tierra Santa, se paran, me imagino que eran los rabinos, no sé quién serían, los que enseñan X, porque no eran todos, sino que eran unos 2, 3 personas. Íbamos en el avión y recuerden, ellos oran siempre para donde está Jerusalén. ¿Cómo le atinaron en el avión? No lo sé, traerán radar, no lo sé. Pero lo que sí sé, que ellos tomaron, se ponen de pie y como va el avión, buscan un lugar y ellos se tapan, se echan un saco encima y ahí se ponen a orar, porque nadie los ve, pero lo estamos viendo porque estamos ciegos, ¿verdad? Pero ellos se tapan para orar. Y yo me observé y dije, estos, buena onda, practican lo que ellos creen. Y dije, y pensando que cierres la puerta de tu aposento, métete en tu aposento y cierra la puerta. Escuchen, nosotros podemos estar en cualquier lugar y entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta. No poniéndonos un saco encima, no poniéndonos, hermano, cualquier cosa para taparnos y estar ahí solamente, ¿verdad?, escondidos nosotros orando. No, no, escuche, su aposento es su mente. Hello. Su aposento también, hermanos, esa parte simboliza que es su mente. ¿Por qué? Porque es ahí donde, hermanos, hay que cerrar la puerta a cualquier pensamiento maligno y hay que reprenderlo en nuestra mente. Usted puede estar en cualquier lugar, hermano, y usted puede entrar al aposento, usted puede entrar dentro de su mente y ahí empezar a clamar en la presencia de Dios. Hello. Usted puede estar en cualquier oficina y entrar a su aposento y orar, cerrar la puerta, no hacerle caso a nadie y mantenerse su mente orando, clamando, declarándole a Dios lo que usted quiere hablar con Dios. ¿Está conmigo? No solamente un cuarto, no es solamente una vivienda, sino que también, hermano, puede simbolizar en su mente cerrar y empezar a orar ahí en su mente. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le doy la gloria a Dios, porque el Señor nos ha dado la capacidad de poder llevar a cabo esta oración y gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Esa es la palabra. Debemos de tener cuidado con las palabras vanas, ya que el Señor los llamó hipócritas. En el verso 7 dice: y orando, escuchen, hermanos, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan
que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántos están aquí? La gente pagana, en aquellos entonces, en aquellos años, la tradición de estas personas, de las personas paganas, sus oraciones eran repetidas solamente para llenar el hueco del tiempo que se daba para la oración. Y siempre yo recuerdo a la gente de la iglesia tradicional, ¿no? Que están en algún lugar y ahí tienen su montón de bolitas, ¿no? Y le dan vueltas solamente para rellenar el tiempo de la oración. El Señor dice: no sean ustedes así. Ustedes no van a orar de esa manera. Ustedes no pueden ser como los hipócritas, rellenar el hueco que se da para la oración. ¿Cuánto tiempo, hermanos, iglesia? ¿Cuánto tiempo toma usted para orar en su casa? ¿De cuánto tiempo es el lapso que usted usa para orar? ¿Cuánto tiempo usa para orar? No se pongan tristes, hermano, no estoy regañando, me estoy preguntando. En ese lapso de su tiempo que usted usa para orar, no debería de estar haciendo repeticiones como los hipócritas. Ave María Purísima, Santo de los cielos, perdóname, Señor. Ave María Purísima, Santo de los cielos. No, esas repeticiones no. Sino que su oración, iglesia, debe de tener un porqué. Debe de tener un significado. ¿Hello? Debe, amados hermanos, cada vez que usted tenga su tiempo de orar, recuerda, iglesia, estas personas que está hablando el Señor no conocen a Dios. Hello. Cristo se estaba refiriendo a los paganos. Cristo se estaba refiriendo a los gentiles. Por eso cuando él empieza el verso dice: y cuando ores, porque él sabía que como sus discípulos tenían que orar. Él sabía que como sus discípulos, estas personas deberían de orar. Por eso muchos dijeron: Señor, le pedimos, enséñanos a orar. Es donde sale el Padre Nuestro. Para esto, hermano, ellos deberían de haber aprendido, ellos deberían de orar continuamente. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto a usted ahora? Que usted debería de entrar en su aposento. Usted debería de cerrar su puerta. Escúcheme, hermano. Y que cuando usted cierra esa puerta, debería de saber que está entrando a un lugar muy especial. Está entrando, hermanos, en la misma presencia con Dios, a tener una plática con Él. Por eso dice el Señor: no seas como los hipócritas que se agarran y pasan todo el tiempo diciendo sus loqueras. Cuando dice el Señor, la oración es un tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Hello? Nuestra oración, cuando usted entra a la oración, iglesia, usted debería de saber de que está en la misma presencia con Dios. Una vez yo llamé un mensaje: sexo bajo las sábanas. Y dice: ¿de qué se trató? No lo voy a decir, pero compartí una vez sexo bajo las sábanas y allí estaba Dios. Yo digo: ¿cómo? ¿Seguro? ¿Dónde cree que estaba Dios?
¿Hello? No sé si le estaré hablando a gente cristiana el día de hoy. Dios está ahí. Hermano, por favor, cambie su actitud hacia la oración. Cambie su ideología hacia la oración. Cuando usted entra a la oración, está entrando en la misma presencia con Dios a platicar con Él. Por eso enseñaba el jueves que las personas decían, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón, pero no enseñan el verso de arriba, dice, deleítate en Jehová. Nosotros debemos aprender a deleitarnos en la presencia de Dios, para que Él pueda contestar, para que usted pueda recibir, porque Él dice, y Él concederá las peticiones de su corazón. Hello. Pero si usted no se deleita en la presencia, si usted no se deleita al platicar con Dios, hermano, ¿qué espera entonces de Dios? Hello. ¡Hay poder! Oiga, esta palabra me está pegando duro a mi corazón este día de hoy, hermano. Debemos entonces de dejar esa mentalidad de que la oración es solamente una oración. No. La oración, hermanos, es el lugar para entrar en la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Aleluya. La oración, iglesia, la oración debe de tener sentido porque va a la misma presencia de Dios. Señor, mire la vecina que me harta, la vecina que vive a un lado. ¿Usted cree que a Dios le importa de su vecina que vive a un lado? Si usted va a hablar con el mismo Dios, oiga, el que creó el universo, el que creó la tierra, con Él se va a hablar en la oración. Wow, qué tremendo, ¿verdad? La oración, nuestra oración debe de tener sentido. El hablar, el repetir muchas palabras, no quiere decir que tendrá el efecto mayor que el que da pocas palabras. Hay personas que dicen, el hombre ora 2 horas, pero aquella persona o quizás ora media hora. O sea, el hecho de que usted ore 2 horas no indica que el que ore media hora no va a tener el mismo resultado. ¿Me explico? Porque a lo mejor en esas 2 horas que ora la persona, no hay en sí una sinceridad en sus palabras. Pero alguien que ora media hora, hermano, se quebranta en la presencia de Dios, y esa media hora puede tocar el corazón de Dios. Ahora, tampoco vaya a salir de que el pastor dijo que por media hora, pues ya la hice. No, esas cosas entre Dios y usted. Yo solamente estoy dando ejemplos, amén, hermano. Ahora, si usted no puede durar 1 hora, pues es mejor que dure 15 minutos o media hora, procure 2. Amén, hermano. Porque no todo el tiempo tiene uno quizás el tiempo para orar la hora completa. La Biblia dice que deberíamos de orar aunque fuera 1 hora. Así. No 2, no 3, aunque Cristo oró toda la noche, pero Cristo le dijo a sus discípulos, no poder orar conmigo 1 sola hora. O sea, la hora, hermano, ya de perdida nos dio un tiempo para orar, pero también nos dio un tiempo que pasaba la noche entera orando, ¿no? Así que si sabes que yo oro 1 hora, ya pasó 1 noche entera orando. Aleluya. Entonces podemos orar 1 hora porque el Señor le dijo, no poder estar orando conmigo aunque fuera 1 hora. Y regresó y los encontró roncando, dormidos. ¿Estaban cansados? Claro que estaban cansados, pero él estaba cansado juntamente con él y oró toda la noche. Amén, iglesia. Entonces, hermanos,
Por ejemplo, en Lucas, vaya por favor en Lucas capítulo 6, y aquí es donde dice la palabra en el verso 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hello. Y pasó la noche orando a Dios. Imagínense, hermanos, toda la noche. Imagínense, hermanos, una persona toda la noche orando diciendo la misma cosa. Yo creo que Jesús no pasó toda la noche diciendo la misma cosa. Aunque repetía de vez en cuando sus oraciones, creo que Cristo no pasaba en sí toda la noche repitiendo una misma cosa. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, iglesia, la oración, hermanos, es tener una plática cerrada con su Dios. Y muchas personas hablan, o muchas personas le recuerdan a uno y le dicen: ¿se acuerda cuando andaba de novio? ¿Verdad? Y la persona del otro lado de la línea se quedaba dormida. Hey, ¿cómo estás? Pero ahí estaba en la línea, ¿verdad? Y pasaban las horas y estoy seguro que no decía lo mismo. Han de haber hablado de cuánta loquera le venía en la mente, pero no era lo mismo. Todo, 2, 3, 4, 5 horas. Y yo le pregunto: ¿por qué usted no puede hablar con Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas o toda la noche? Amén, hermanos. ¿Sabe de que hay tantas cosas de platicar con Dios, hermano? Hay tantas cosas. Platicar cómo se comporta su esposa en contra de usted. Platicarle al Señor cómo se comportan los chamacos en su casa. Es su papá celestial. Le está declarando sus problemas, le está declarando su situación en su casa, en su vida personal, en la vida de su esposo. Está platicándolo qué es lo que va mal en su casa, qué es lo que va mal, hermano, en su vida con su esposo, etcétera, etcétera. Eso es hablar con Dios a través de la oración. Hello. La oración, no crean que es algo que, ¿verdad? Que quizás vaya, no sé qué pensarán las personas, pero la oración, hermano, es venir y platicar con Dios. ¿Tan sencillo? Puede sentarse en las madrugadas tomando cafecito y hablar con Dios. Puede tomar café: Señor, pues gracias por acompañarme esta madrugada a tomar cafecito. Y empezar a platicar con Dios. Yo voy y me meto allá a la oficina para no asustar aquí a Omar y a mi esposa. Sí, pero vete, ¿quién me gata trae aquí? ¿Con quién está hablando? Me meto allá en mi oficina: Señor, pues mientras estos roncan, yo voy a orar por ellos. No tengo mucha gana, pero voy a orar. Esa es la oración, hermano. Esa es la oración. Y decirle que usted le da, que usted abre sus puertas de su corazón para que Él venga y el transcurso del día no le ande echando los dedos allá a la gente allá afuera, a los paganos allá afuera cuando se enoja. No los ande maldiciendo, al contrario, bendígalos en el nombre de Jesús. Y así, empezar a platicar. Si usted no lo ha hecho, yo le recomiendo que empiece así: Señor, pues aquí estoy sin ganas, pero aquí estoy. No tengo ganas de doblar mis rodillas, pero estoy sentado. Empiece a hablar así con Dios. Empiece a hacerse una costumbre, y a las 6 semanas se hará una buena costumbre en su vida para hablar con Dios. El día que no hable con Dios, va a andar desesperado. Pues, Señor, algo anda en mi corazón. Es que no he hablado contigo, papá. Con razón. Y se mete a su aposento, cierra la puerta
y empieza a hablar con Dios. Ahora, la idea no es solamente hablar usted solamente con Dios, sino que la idea aquí, hermanos, es que haya una respuesta de parte de Dios. Porque ¿qué caso tiene que usted pase 3 horas hablando a Dios y nunca encuentre nada, nunca escuche nada de parte de Dios hacia usted? ¿Está conmigo? Gracias. Entonces, cuando usted va a orar, cuando usted va a platicar con Dios, hermanos, en el tiempo que usted agarre su tiempo para orar, si hay tiempo, entonces abra la Biblia, abra la palabra de Dios, que Dios tiene una respuesta para usted. Dios quiere también compartirle lo que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que Dios escucha? ¿Usted sabe que Dios escucha? ¿Usted sabe que Dios contesta? ¿Sí sabe? Con razón, todos levantan las manos cuando pregunto quién oró hoy. Con razón, todos bajaron la cabeza cuando dije, ¿ya oró en su casa? Nadie. Pues no la hora ni dos, pero sí. Thank you, Jesus, for this day. Amen. Thank you, Jesus. Oiga, quiero compartirle que unos meses atrás empecé a orar por algo. Empecé a orar por algo y empecé a orar, Señor, mira, y empecé a orar, y de repente sale por lo que estaba pidiendo en la oración. Y digo, wow, gracias, Señor. Y hermano, fui y miré lo que pensaba comprar. Escuchen, y le digo a la persona, hey, lo miro el sábado. Yo vengo de nuevo porque estoy ocupado. El jueves estoy ocupado y el viernes, pero el sábado vengo temprano. Está bien, no te preocupes. Pero ¿sabe qué? Cuando me voy de ese lugar, mi espíritu se sintió incómodo. Y el Señor, ¿qué pasa? Si estoy bien emocionado. Pero me fui para la casa pensando. Llegué a la casa. Al siguiente día me levanto muy tempranito. A las 4 más o menos, voy y oro. Digo, Señor, algo anda mal. Mi espíritu se siente mal. ¿Qué está pasando, Señor? Si eso no es, por favor, déjeme saber porque me siento incómodo. No hay paz. ¿Hello? No hay paz en mi espíritu. Siento algo raro. ¿Es o no es la bendición? Porque yo le dije a mi güey, yo voy para allá y me lo traigo así, me llevo y me lo traigo, o sea, con una seguridad y que se lo arranco de las manos a la persona. Así, en mí estaba seguro. Pero ¿sabe qué? Cuando regreso a casa, empieza a darme vuelta y empieza mi espíritu, empieza una incomodidad. Y al siguiente día, el viernes por la noche, estoy hablando con este varón de Phoenix, y compartiéndole, ¿verdad? Y no, y así, yo bien emocionado, y de seguro que el Señor mañana me bendice, y de repente entra un texto en la noche ya, y digo, hermano, espérenme, me miro, y me dice, cancelemos la cita para el día de mañana. El mueble se vendió. Gloria a Dios, me dio un gozo, hermano, tremendo. Vean, me dio un gozo porque estábamos hablando de eso, yo y el varón, y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo opino, dice, con todo respeto, yo opino, y él me empezó a hablar, me empezó a dar palabras. Yo me quedé escuchando. Escuche, hermano, en ocasiones hay que abrir los oídos cuando usted está hablando con gente espiritual, porque se le puede pasar la contestación que usted estaba esperando y Dios va a usar a alguien para dejarle saber lo que usted quería escuchar de parte de Dios. En ese momento, hermano, estamos platicando y el varón me estaba hablando de eso, y como a los 3-4 minutos entra ese texto y me dice, cancele la cita para mañana. Se vendió aquello. Pues mire, yo sentí una paz en mi corazón.
Sentí una tranquilidad. ¡Wow! Sentí que, hermano, se me cayó un peso. Gracias, Señor, porque esa era la contestación que yo estaba esperando. Si era de ti o no era, gracias por haberme hablado, hermano, y gloria a Dios. Pude dormir tranquilo, pude descansar tranquilo y dije, Señor, en tu tiempo, si es de ti, el del tiempo de Dios será. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, bueno, cuando oramos, cuando pedimos algo, debemos de esperar una contestación también de parte de Dios. Y por eso está la palabra, por eso está la Biblia, para que usted la abra y le permita a Dios hablarle y contestarle cuando usted ha tomado su tiempo para orar y hablar con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, iglesia del Señor, nuestro Padre está al tanto de nuestras necesidades. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro Padre está al tanto de nuestras necesidades. En una ocasión yo compartía a aquellas personas que no tienen un papá, aquellos que crecieron sin papá, y yo le compartía que estas personas deben de leer la Biblia para que encuentren al Padre que no tuvieron físicamente, lo encuentren a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Porque aunque nosotros hayamos tenido nuestro Padre Celestial, hermanos, no se puede comparar el amor de Dios como Padre a nuestro Padre terrenal. Amén. Y hay mucho más mejor cosas creyendo al Padre Celestial que a un Padre terrenal. ¿Por qué razón? Porque el Padre terrenal nos puede defraudar. El Padre, aunque nos ame y aunque sea lo mejor para nosotros, tarde o temprano nos puede defraudar. Pero nuestro Padre Celestial jamás lo va a defraudar, jamás lo va a dejar abajo. ¿Está conmigo? Yo le pregunto a usted, mamá y papá, ¿acaso usted no está al tanto de las necesidades de sus hijos? ¿Verdad que sí? Imagínense, si usted como papá, como mamá, se preocupa por sus hijos, ahora fíjese en Dios, ahora nuestro Padre Celestial, hermano, con más razón. ¿Hello? Si usted como padre terrenal, como madre terrenal, se preocupa por sus hijos, ahora imagínese nuestro Padre Celestial, hermano, con más razón. En el verso 8 dice la palabra, nos exhorta, hermanos, a que seamos diferentes de los incrédulos y de los paganos. ¿De qué manera? Bueno, el verso 8 nos dice, no os hagáis pues semejante a ellos. ¿A quiénes? A los hipócritas y a los gentiles. Escuchen, hermanos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, escuche, antes que vosotros le pidáis. ¿Escucharon eso? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted, nosotros como hijos de Dios, hermano, debemos de confiar en Dios. Debemos de tener una plena seguridad y debemos de saber y aprender a depender totalmente de Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debemos de confiar? Bueno, porque el verso 8, hermano, primeramente dice que nuestro Padre sabe exactamente su necesidad. Punto número 2, Él, antes de que usted la pida, Él ya la conoce. ¿Lo escucharon?
Esto nos debería de dar confianza a que usted pida a Dios. Esto nos debería de dar confianza a creer en Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, a que usted venga, hermanos, libremente a pedir y hablar con Dios sobre sus necesidades. ¿Por qué? Porque dice que Él conoce nuestras necesidades. Y dice que antes de que usted las pida, Él las conoce, Él ya las sabe. Amén, iglesia. Por eso debemos de tener, hermanos, esa confianza en Dios. Dios nuestro Padre sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades. Le repito, inclusive antes de que la pidamos, Él ya las conoce. Entonces, hermanos, ¿por qué no acercarnos confiados? ¿Por qué no acercarnos cuando va a pedir algo o va a hablar con Él? Hermanos, lleguemos confiadamente a su presencia. Amén, iglesia. Ahora, y en lugar de estarnos quejándonos, en lugar de quejarnos, hermano, ¿por qué no darle ánimo a aquellos que aún no han conocido a Dios? No han conocido a ese Dios al cual usted y yo servimos. Amén. ¿Por qué en lugar de que venga a quejarse, mejor, por qué no se preocupa de darle ánimo a alguien más? Porque la gente en ocasiones, en lugar de estar agradecido, siempre se están quejando. ¿Y por qué no tengo aquello? ¿Y por qué no tengo lo otro? ¿Y por qué fulano sí tiene? ¿Y por qué yo no tengo aquello? Siempre se la llevan quejando. En lugar de darle ánimo a alguien que no conoce a ese Dios que usted conoce. En lugar de estarle dando ánimo a alguien que quizás está pasando por un proceso difícil, ¿por qué no tomar tiempo y darle ánimo a esa persona y declararle que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Pero no, se levantan quejándose, se acuestan quejándose. Imagínense, Dios dirá: ay, este hijo sí me salió rebelde. ¿Ah? ¿Por qué en lugar de estar quejándonos todo el día, por qué no va y le da ánimo con una palabra a alguien más que la necesita? ¿Está conmigo la iglesia? Estas personas, hermano, viven alejados de Dios y que se van a perder si nosotros no hacemos algo al respecto. Amén, hermano. Dios está a nuestro favor. ¿Cuántos saben eso? Miren, Isaías, vayan por favor a Isaías, en el capítulo 65. Isaías, capítulo 65, versos 22 al 24, dice la palabra. Escúchenme bien, hermano. Miren las bendiciones tremendas de Dios. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Aleluya. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Escucharon eso? Escuchen, hermano, esté confiado, por favor, que cuando usted edifique, iglesia, no va a ser para que alguien venga, sino que lo que usted edifica, hermano, ahí va a habitar usted. Lo que usted plante no es para que alguien más venga y se coma el fruto de lo que usted plante. No, sino que es para que usted se regocije y usted coma de aquel fruto que ha plantado. Aleluya. Trabaje arduamente, porque el día de mañana usted y nadie más que usted, iglesia, va a cosechar, va a participar de los esfuerzos que usted hizo en el transcurso de sus años.
Vale la pena esforzarse. Vale la pena levantarse temprano. Vale la pena, hermano, hacer lo que debe de hacer, porque el día de mañana se va a gozar. El día de mañana. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Wow! Poderoso Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, tenga fe que lo que usted está edificando, mañana usted lo va a habitar. Tenga fe que lo que usted planta el día de hoy, usted estará comiendo los frutos el día de mañana. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, dice que los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Escuche, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Wow. Yo estoy a punto casi de entrar ya a esa área para disfrutar de los años de mi vida, hermano. Amén. Verso 23, ahí le va otra. No trabajarán en vano, ni darán, mamás, por favor, este es para ustedes, mamás. No darán a luz para maldición. Hello, hello, mamá, usted no va a parir para maldición. A su nombre. Dice que en vano, hermanos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Escúcheme bien, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Aleluya. Verso 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, hermano, dice el Señor, yo habré oído. Hermano, no se alegra por esto, hermano. Wow, estas palabras poderosas, iglesia. Y antes que clamen, responderé, dijo el Señor. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Aleluya. Me gozo, hermano. Me gozo en esta preciosa noche. Mire, Él proveerá a su pueblo. Él proveerá a sus hijos cuando lo creen. Un pensamiento. Poca fe traerá tu alma al cielo. Fíjese, con una poquita de fe, su alma va a ir al cielo. Pero con mucha fe, el cielo va a venir hacia usted. Eso es lo glorioso, eso es lo grandioso. Hermano, no tener fe, voy al cielo. No, tener fe, hermanos, es que el cielo venga hasta donde está usted. ¡Hello! La gente no ha aprendido esto, por esto vive como viven. Una vida raquítica, una vida, hermanos, que apenas se levanta el alma, que apenas se levanta para caminar en las mañanas. No. Tiene que tener esta clase de fe, una fe que traiga el cielo a su presencia. No solamente, pues sí, ya soy salvo, mi alma el día que me muera se va a ir al cielo. Es todo lo que piensa la gente. Yo no voy al cielo, claro, porque todo el mundo se quiere al cielo. Pero miren lo glorioso, esa fe de no nomás llegar al cielo, sino que esa fe va a traer el cielo hacia usted. Eso está poderoso. ¿Cuánto dice la Biblia? Primera de Juan, con esto concluyo, se pone de pie. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? Bueno, eso ya venció al mundo. Ahora escuche, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo está su fe el día de hoy? ¿Está para que raquíticamente piense que va a llegar al cielo? ¿O está el día de hoy para bajar el cielo a su casa? Para bajar el cielo
a su presencia. Aleluya. Mire, ¿cómo se llama el logo que tenemos en la iglesia? Dice, un pedacito del cielo aquí en Las Vegas. Pero el cielo está aquí. No va, pero no. El cielo ha bajado. El cielo ha descendido. Por la fe hemos vencido al mundo.